Entiendes inglés, pero no lo hablas. Y ese justamente es el problema. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque realmente sientes que sí que entiendes inglés, sin embargo, luego a la hora de lanzarte a hablar es imposible? Puedes ver vídeos, puedes entender podcasts, lees textos, incluso ves series y películas y lo pillas bastante. Pero cuando llega el momento de hablar, te bloqueas. La mente se te queda en blanco. Sabes lo que quieres decir en español, por supuesto, pero en inglés no te sale. Y esto le pasa a muchísima gente, a muchísimos de los estudiantes que pasan por Conquer Languages. Y es uno de los problemas que más veo en hispanohablantes. Y hoy quiero explicarte por qué ocurre y sobre todo cómo solucionarlo, porque por supuesto podemos hablar del problema muchísimas veces, pero hay que intentar ponerle solución. Y ese es el objetivo del vídeo de hoy. Porque claro, el problema no es que no sepas inglés, el problema es que has entrenado mucho una parte del idioma y muy poco la otra. Antes de lanzarnos a por esto, necesito que comprendas un par de cositas muy importantes. Primero, el input y el output. Porque para entender esto, de verdad necesitas estos dos conceptos. Son muy simples. Input y output. Ahí tenemos el in y el out. Ya podréis, bueno, el que no lo sepa, porque seguro que muchos de vosotros sí que lo sabéis, pero podréis deducir un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Input es todo lo que entra, el listening, el reading, ¿vale? La escucha, la lectura, todo lo que escuchas y lo que lees básicamente en inglés. Cuando ves una serie, eso es input. Cuando escuchas un podcast, eso es input. Cuando lees un libro, es input. Estás recibiendo información. Si lo pensamos en direccionalidad, está entrando, ¿no? In. Y luego tenemos el output. Output es lo que sale de ti. Es decir, el speaking, el writing, ¿ok? Cuando hablas, cuando escribes, ya no estás recibiendo el inglés, sino que tú lo estás produciendo. Y aquí está el gran problema. Muchos estudiantes tienen un input bastante fuerte, pero un output muy débil. Entienden mucho más de lo que pueden producir, normalmente. Y esto tiene sentido, porque la mayoría estudia inglés consumiendo y tiene todo el sentido del mundo porque así es como se hace de manera natural. Pero ¿cuánto produces realmente? ¿Cuánto hablas? ¿Cuánto escribes? ¿Cuánto estás obligando a tu cerebro a construir frases? Muy poco. Y por eso entiendes inglés pero no lo hablas, porque entender y producir son habilidades diferentes, ambas súper importantes, relacionadas, sí, por supuesto, pero diferentes. Así que la solución no es solo consumir más inglés, la solución es entrenar tu output y esto es lo que más nos cuesta hacer. Pero vamos a hacerlo de forma muy práctica para que te vayas de este vídeo por lo menos con técnicas tangibles que puedas empezar a aplicar desde ya. ¿Cómo mejorar tu writing? Vamos con el paso número 1, que normalmente no me enfoco en el writing porque en Conquer Languages ya sabéis que siempre nos enfocamos en el speaking, pero últimamente muchos de los alumnos sí que están ansiosos por esta cosa del writing. Así que vamos a por ello. Escribir, al fin y al cabo, es una forma maravillosa de entrenar el output, sin tanta presión como lo puede ser, por ejemplo, el speaking. Cuando escribes tienes más tiempo, puedes pensar, puedes corregir, puedes reconducir las ideas, puedes revisar y eso al final prepara tu cerebro para hablar mejor después. A lo que voy con esto. Está muy bien escribir, pero tienes que estar centrado siempre en que lo que necesitas, si es el caso, es lanzarte a por el speaking. Entonces tiene que haber una cosa primero y luego la otra. Entonces la forma más fácil de empezar suele ser esta. Cada vez que veas un vídeo en inglés, una clase o incluso un vídeo como este, escribe un comentario en inglés. Intenta ya forzar al cerebro un poquito a escribir en inglés para así empezar a pensar. Dentro de nada vas a tener también un vídeo de cómo empezar a pensar en inglés porque esto es algo de lo que hablo muchísimo y es muy importante. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es escribir lo que piensas. Por ejemplo, si te gusta mucho el vídeo, pues podrías decir I really liked this video because I finally understood why I can understand English but I can't speak fluently yet. I need to practice my output more.
eso ya es práctica, porque eso ya obliga a tu cerebro a producir. Escribir y hablar, acordaos, son las dos formas que tenemos y debemos utilizar para hacer nuestro output y practicar para que de una vez por todas podamos lanzarnos a por el inglés. Y además es algo muy fácil de integrar. Si ves vídeos en YouTube, no solo los veas, comenta en inglés, y de hecho mucha gente lo está haciendo en mi canal y me encanta veros, así que a partir de ahora, aquellos que estáis más activos en los comentarios, thank you so much, por cierto, intentar escribir en inglés, intentarlo de verdad y no uséis la IA. Si escuchas un podcast, escribe una frase resumen o un par de frases resumen. Si lees algo, igual, escribe tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Quieres escribir un resumen? ¿Quieres quedarte con la idea principal? Great. Try to do it in English. Intenta hacerlo en inglés. Porque tu cerebro necesita pasar de recibir inglés a crearlo, del input al output. Vamos con el paso número 2. Intenta escribir un mini journal cada día. Y yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta. Yo he intentado esto para mi meditación, bajar mi ansiedad. He intentado hacer journaling. No es para todo el mundo. Do what I say, not what I do, ¿no? Haz lo que digo y no lo que hago. A mí me cuesta mucho hacer journaling, pero sí que es cierto que a los alumnos les funciona muchísimo para empezar a pensar en inglés y empezar a producir más. La segunda actividad tiene que ser el pequeño diario del inglés. No hace falta escribir una página entera, no hace falta escribirlo primero en español y luego pasar a hacerlo en inglés. Y sobre todo no hace falta que lo hagáis perfecto. Empieza con 5 frases al día, solo 5, y pueden ser simples. Por ejemplo, today I had a very busy day. I worked in the morning and then I studied English for 20 minutes. I realized that I need to speak more, not just watch videos. Tomorrow I'm going to record myself speaking for 1 minute. I feel proud because I'm trying to be consistent. Muy bien. Esto al final te puede llevar 5 minutos, maybe. Pero si los haces, esta práctica un poco guiada, ¿no? Aunque tengas una estructura clara de lo que quieres decir para no rayarte, porque muchas veces estamos en este bucle horroroso, ¿no? De ¿qué digo? Si es que no sé ni qué decir. Bueno, pues si lo necesitas hacer, escríbetelo en español y luego ya lo pasas al inglés. No es ideal. Deberíamos intentar y acostumbrarnos sobre todo a construir las frases directamente en inglés, porque eso se trata, que por fin podamos fluir en el idioma en vez de tener que pasar por este horrible paso de la traducción. Insisto, en otro vídeo te contaré cómo minimizar esto y cómo intentar ya por fin empezar directamente a pensar en inglés, ¿ok? Aquí quiero que entiendas algo muy importante. Al principio no buscamos la perfección. Buscamos activar el output y eso es simplemente para que tu cerebro empiece a pensar de una vez en inglés. Entonces, luego ya corregiremos. La idea es que empieces y te lances a hablar en inglés porque lo único que necesitas es que el inglés empiece a salir, que tú lo empieces a crear, que salga de ti. Ese output tiene que empezar a salir, ¿ok? Número 3. Escribe un párrafo sobre un tema sencillo, algo que te guste preferiblemente. Cuando ya tengas el hábito de escribir frases, entonces ya vamos a intentar subir un nivel, porque de nada nos sirve quedarnos siempre en la monotonía, que algo se convierte fácil y ahí nos quedamos. No. Entonces tienes que elegir un tema sencillo y escribir un párrafo de unas 100 palabras, por ejemplo. Temas fáciles. My dream job, por ejemplo, ¿no? Mi trabajo soñado, mi profesión soñada. The best trip I've ever taken. What makes me happy? ¿Qué me hace feliz? My perfect weekend. Why I want to improve my English. Por ejemplo, si el tema es Why I want to improve my English, podrías escribir I want to improve my English because I know it can open many doors for me and I want to feel confident when I travel, when I speak with other people from other countries and maybe use English in my job. Right now, I can understand many things, but I don't feel comfortable speaking. That is why I want to practice a little every day and stop waiting until I feel ready. Isn't that great? Es fantástico, ¿ok? Entonces, aquí ya no estás solamente escribiendo frases sueltas, le estás dando coherencia a ese inglés que estás produciendo, estás organizando tus ideas y eso es muy, muy importante. All right, vamos with number 4.
Corrige con inteligencia, ¿ok? Y no hablo de inteligencia artificial, que también podrías usarla, but that's not what we are talking about here. Después de escribir tu párrafo, no lo dejes ahí sin más. Pide feedback. Of course, puedes utilizar, si lo necesitaras, ChatGPT, for example, ¿okay? Si tienes un profesor en el que confíes, si tienes algún compañero con quien puedas intercambiar este tipo de ejercicios, that would be incredible. Y por supuestísimo, insisto, la inteligencia artificial puede ser muy útil si no tenemos estas otras opciones, ¿ok? Te voy a dejar un prompt que suele funcionar muy, muy bien. Fíjate, I am trying, ¿vale? Estoy intentando. I am trying to improve my English. Please correct my grammar and vocabulary mistakes. Explain why they are wrong and show me a more natural version of my text. Pero atención, y aquí la cosa que siempre digo yo de estudio activo, no copies la corrección y ya está. Ese es el error. Ese justamente es el error. Tienes que hacer esto. Primero escribe tu texto. Después recibes la corrección y luego comparas. Tiene que haber un punto de comparación. A, B. ¿Ok? Y finalmente vuelve a escribir una versión mejorada. Intenta escribirla de cabeza. Es decir, analiza muy bien esas correcciones que te ha dado la IA, por ejemplo, o el profesor o tu compañero. ¿Ok? Analiza muy bien. Analiza también, sobre todo, esas frases que ha convertido en más naturales. Porque muchas veces nosotros de cabeza traducimos literalmente y esto no funciona. ¿Okay? Entonces es muy importante que le pidas a la IA, sobre todo, que te dé opciones, otras opciones alternativas a lo que tú has dicho, pero sobre todo de manera más natural. ¿Okay? Porque si solo lees la corrección, sigues en modo input. Pero si reescribes, vuelves al output. Entonces ahí ya estás combinando ambas cosas y vas a conseguir avanzar mucho más rápido. No solo eso, vas a sentir un chute de dopamina, porque al principio será difícil, pero eventualmente será mucho más fácil y verás muy, muy rápidamente cómo vas mejorando. Obviamente hemos hablado de esto del writing, que es lo más sencillo, y ahora tenemos que ver la segunda parte del vídeo, que yo creo que es lo más importante, cómo mejorar tu speaking. Ojo, quiero dejar algo muy claro, ¿vale? Te voy a decir una cosa que es muy obvia. No se puede mejorar el speaking sin hablar. Viendo vídeos, leyendo reglas, escuchando podcasts, todo esto obviamente ayuda. Pero si quieres hablar, tu boca tiene que entrenar. Tu cerebro tiene que acostumbrarse a producir inglés en tiempo real. Y esto es muy, muy importante. Así que vamos allá con los tips para cómo mejorar de una vez por todas tu speaking, teniendo en cuenta, por supuesto, que lo estás acompañando de esta primera parte de mejorar tu writing. Sobre todo, el writing, lo que más me interesa de la sección de writing es que empiezas a organizar tus ideas y empiezas a estructurar bien el inglés. Ahora, vamos con el tip número 1. Tienes que empezar a leer en voz alta. Entonces, cógete un texto en inglés y léelo en voz alta. No sirve que lo leas en tu cabeza. Tiene que ser en voz alta. ¿Por qué? Porque estás entrenando los músculos de la boca. Ya sé que esto suena ridículo, pero te lo prometo que esto es súper importante. Estás entrenando también el ritmo, la pronunciación, la fluidez, ¿ok? Y por supuesto, la seguridad. Puedes empezar con este texto que te voy a dejar yo por aquí. I understand more English than I can speak, but from today, I'm going to train my output. I don't need to speak perfectly. I need to practice consistently. Every sentence I say is helping my brain become faster and more confident. Léelo una vez, luego otra, luego una tercera vez intentando sonar un poquito más natural. Este ejercicio es como calentar antes de entrenar. No es conversación real todavía, pero sí que prepara tu speaking. Y obviamente tenía que meter en este vídeo el shadowing. Ya sabéis lo importante que es el shadowing. Si no habéis hecho shadowing conmigo aún, meteos a la serie de shadowing, The Shadowing Series on YouTube, para ver de qué se trata y cómo funciona el shadowing para mejorar absolutamente todas estas cositas que hemos ido mencionando y sobre todo tu seguridad y tu confianza a la hora de hablar en inglés.
Now, tip number 2. Tienes que intentar convertir la lectura en presentación. Entonces, ahora sí que sí, vamos a intentar ir más allá. No solo leas, levántate, camina por la habitación. Imagina que se lo estás contando a alguien. Por ejemplo, usa las manos. Fijaos que yo todo el rato estoy utilizando las manos. Tienes que intentar utilizar esta combinación. Por ejemplo, lee esta frase como si se la explicaras a una persona, ¿vale? Vamos allá. The reason why many students understand English but can't speak is that they have trained their input much more than their output. Ahora no estás simplemente leyendo, ahora estás presentando, estás comunicándoselo a alguien. Y eso cambia todo, porque hablar inglés no es solo decir palabras correctas, es transmitir una idea. Si te quedas en la superficie de la buena pronunciación y ya, no sirve de nada. Lo que me lleva de nuevo al punto número 3, ¿okay? Aquí va el tip que más me gusta a mí, que es efectivamente el shadowing. El shadowing une estas dos cosas de las que estábamos hablando. Shadowing es una de mis técnicas favoritas. El shadowing básicamente significa escuchar una frase y repetirla intentando copiar el ritmo, la pronunciación, la entonación, la velocidad. No se trata de traducir, se trata de imitar. Básicamente un juego de niños. Vamos a practicar con este párrafo, ¿vale? I used to think my problem was grammar. But now I realize I need more practice. I need to speak more, write more, and stop waiting until I feel ready. Confidence comes after practice, not before. Ahora, primero, siempre sugiero esto, si ya tienes cierto nivel de inglés, lo primero es mirar rápidamente el párrafo y grabarte leyéndolo, ¿ok? Luego ya lo escuchas. Luego lo vas repitiendo y vas haciendo este método de shadowing, como os he dicho, que tenemos en la The Shadowing Series, para que vayáis viendo cómo hacemos esa repetición. Y después lo repites intentando copiar el ritmo, no solamente palabra por palabra, sino el ritmo, la entonación, la fluidez de la frase, para que suene natural. Y finalmente, ahí sí, intentas decirlo casi al mismo tiempo que el audio. Ojo, esto es muy importante. Entrena el listening y el speaking a la vez. Y es especialmente útil para hispanohablantes porque te ayuda a dejar de pronunciar inglés como si estuvieras leyendo español, ¿vale? Y esto es un error muy común que cometemos todos, así que te animo de verdad a que pruebes el shadowing. Now, let's go with number 4. Habla contigo mismo. Yes, I know, es raro, suena raro, whatever, no es tan raro, porque funciona muchísimo. Si no tienes con quién hablar, con quién practicar, habla contigo mismo. Describe lo que estás haciendo. Por ejemplo, I'm making coffee. I'm going to work soon. Today I have a lot of things to do, but I want to study English for at least 15 minutes. O te puedes hacer preguntas también. What did I do today? Y obviamente las vas respondiendo. How do I feel? What am I going to do tomorrow? Y responde en voz alta. No necesitas frases perfectas y ahí está uno de los grandes errores, la perfección. ¿Okay? Necesitas movimiento, necesitas activar el speaking, porque si tu inglés solo vive dentro de tu cabeza, nunca, y lo siento mucho, nunca va a salir con fluidez. Let's go with tip number 5. Vamos con el tip número 5. Practica con inteligencia. Y yo sé que esto suena un poco counterintuitive, pero es que tenemos que ser resolutivos. Cuando digo que tienes que practicar con inteligencia, hablo, por ejemplo, de usar la ventaja que tenemos actualmente con la inteligencia artificial, ¿vale? Si no tienes con quién hablar, si no estás apuntado a una academia, te va a ayudar a quitarte esa vergüenza de toda esta carga que tú sientes cuando te toca hablar con alguien real. Ojo, esto es un arma de doble filo. Primero, hay que ser muy claro con los prompts que utilizas para entrenar, porque ya sabemos que le gusta mucho comernos la oreja, ¿ok? Y segundo, te puedes acostumbrar. Yo te recomiendo que abras una herramienta de voz y le digas, Hi, I'm learning English. Please ask me simple questions and correct my mistakes kindly, ¿vale? Kindly, esto es como con cariño, pero obviamente tenemos que tener cuidado porque lo que sí que queremos es que no pase por alto nuestros errores, ¿alright? Puedes pedir luego
Please ask me questions about my daily routine. Let's practice a job interview. También pueden ser cosas como correct my grammar and give me feedback or give me a more natural way of saying these things. Es muy importante también esto de lo que hablábamos antes, que le pidas, por ejemplo, que te dé opciones más naturales de decir las cosas. La clave es no escribir, hablar, porque estamos entrenando el output oral. Entonces, cuanto más hagas esto, menos miedo te dará hablar con personas reales. Tip number 6. Tienes que intentar pasar del 5 al 6, hablar con personas de verdad, hablar con personas reales. Porque sí, es cierto, la IA es maravillosa y nos puede aportar muchísimo, pero no hay nada como mantener una conversación con otra persona. Entonces, hay que intentar buscar una comunidad, un pen pal, un colega que esté dispuesto a hablar contigo en inglés. Porque aprender un idioma no es solo entender contenido, es comunicarte. Puedes practicar, pues eso, con compañeros de trabajo, con alguien en el gimnasio, con profesores, intercambios de idiomas, comunidades online, clases en grupo, amigos que también estén aprendiendo. Y aquí quiero decirte algo súper importante. No puedes esperar a hablar bien para empezar a hablar. Este es el fallo que la mayoría de gente comete. Empieza a hablar para hablar bien. No pasa una cosa antes que la otra. Al principio te vas a equivocar. A lo mejor te mueres de vergüenza. Vas a dudar, vas a ir lento, vas a traducir en tu cabeza, vas a fallar, vas a cometer muchos errores. A lo mejor alguien suelta una pequeña risita, no porque se estén burlando, riendo o juzgándote, pero porque a lo mejor hay algo genuinamente gracioso en la traducción que has hecho. El otro día estaba hablando yo con una alumna y bueno, había pasado una serie de eventos desafortunados. En modo jiji jaja le escribí un mensajito que ponía "The mother that birthed them all" o "The mother that gave birth to them all", que obviamente traducido literalmente sería la madre que les parió a todos, ¿ok? Por supuesto que esto no funciona en inglés, ¿ok? Pero bueno, que a veces salen cosas que nos generan risa y no tienes que llevártelo a ti, a que es algo, a un juicio sobre ti, sobre tu persona, sobre tu nivel de inglés, cero. Porque eso no significa que estés fallando, significa que estás entrenando y ahí está la gran diferencia. Y ahora ya sí, vamos con el plan práctico de esta semana, porque te quiero dejar un plan muy sencillito durante los próximos 7 días. El día número 1, yo recomiendo que escribas 5 frases sobre tu día, por ejemplo. Día 2, lee esas 5 frases en voz alta. Día 3, haz shadowing con un párrafo corto, algo con lo que tú te sientas cómodo. Día 4, escribe un comentario en alguna red social, algún English video on YouTube, por ejemplo. Y el día 5, habla contigo mismo durante 1 minuto. Grábate. Día 6, practica una conversación con la IA. Y día 7, ahí sí te tienes que grabar de nuevo y ahí explicar qué es lo que has aprendido durante esa semana, cuál ha sido la fricción, qué es lo que más te ha costado hacer. Solo eso. Obviamente no tiene que estar perfecto, no es complicado y por supuesto que esto no te va a cambiar la vida. Sobre todo no te va a tomar más de 5 minutos al día, pero si esto lo conviertes en un hábito constante y vas implementando todas estas técnicas de las que hemos ido hablando, te va a funcionar mucho mejor. Porque, insisto, el output no mejora leyendo o escuchando, mejora hablando. Si entiendes inglés pero te bloqueas al hablar, no significa que seas malo para los idiomas. Significa que probablemente has entrenado mucho el input y muy poco el output. Has escuchado mucho, has leído mucho, pero has producido poco. Y eso tiene solución. Empieza pequeño. Una frase, un comentario, un audio, un párrafo, una conversación corta, pero empieza ya. Porque tu inglés no mejora solo con lo que entra, mejora sobre todo con lo que tú eres capaz de sacar. Así que quiero que hagas algo ahora mismo. Déjame un comentario en inglés con esta frase. Today I'm going to start training my output. Y si quieres, añade una frase más contando qué es lo que tú vas a empezar a practicar primero. Writing, speaking o las dos cosas combinadas. Te sugiero que empieces de una manera suavecita para empezar a arrancar con
más ánimo. Importantísimo, sobre todo, que te pongas metas a corto plazo. Ya sabéis, esto lo hemos escuchado miles de veces. Mucho más interesante tener una meta a corto plazo para ir acumulándolas todas y que eventualmente eso genere una ola inmensa de mejora, de avance y, obviamente, en nuestro caso del inglés, de fluidez speaking, which is usually what we need. Practica el shadowing, practica talking to yourself, grábate mucho, utiliza eso como un recurso y nada, te leo en comentarios. Espero que estés súper bien, espero que estés animado y sobre todo que no tires la toalla con el inglés porque te prometo que no es tan difícil. Volvemos muy pronto con más tips y más cositas para ayudarte a avanzar. Un besito.